Listo. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a su última clase de computación. La próxima semana nos vemos para el parcial. Y ya después recibo el último trabajo. ¿Tiene video? Voy a ver por video. No, se entrega la semana después. Sí. Listo, pero la entrega se hace virtual, porque digamos que la presentación es un video que se sube al canal del curso. Listo. Entonces, nada, hoy terminamos la parte teórica. Vamos a tener, como las últimas clases, vamos a tener una primera parte conceptual y luego pasamos a un taller en AWS. Con lo que hemos visto en esos últimos talleres, la idea es que desarrollen el trabajo y hagan la demostración, ¿cierto? Con todas las herramientas que hemos visto en nuestros últimos talleres. Lo ideal es que pudieran coger un dispositivo IoT. Eso es lo ideal, pero no todos vieron IoT, entonces claramente este semestre no se va a hacer de esa forma. Probablemente para los próximos semestres van a tener que ir desde el IoT, subirlo a AWS y mandar y hacer toda la configuración de la automatización en AWS. ¿Listo? Entonces, lo que van a hacer es, como lo hemos hecho con la función lambda, se ejecuta la función lambda, ella genera datos aleatorios o genera alguna información de manera artificial. Y con esa información ustedes, digamos, generan todo el proceso de automatización. ¿Listo? Ya sea el pedido de un cliente o una baja, pues, una reducción en el inventario, que llega a un punto crítico y se tiene que hacer una petición al proveedor. Cualquier cosa de esas la van a poder utilizar para el trabajo final. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud de los últimos 3 elementos evaluables que nos quedan faltando. Ay, no son 2. Parcial y trabajo final. No, yo sé. Yo lo que estaba contando la clase como preguntas de la clase. Listo. Nada, entonces empecemos. Sí, vamos a hacer exactamente, va a tener la misma dinámica. Va a ser un parcial de 3 horas, escrito. Pues voy a tratar de conseguir un salón diferente a este, que es más amplio y más cómodo para trabajar. Tienen derecho a una hoja por lado con la información que consideren pertinente y ya. Probablemente sea en casos. O si tienen alguna recomendación, escucho recomendaciones porque todavía no está completamente listo el parcial. ¿Tiene alguna sugerencia? ¿A qué te refieres como evaluar una parte teórica? Pero es que ustedes tienen una hojita con los términos. Sería copiar y pegar. Es que es raro porque ustedes tienen los conceptos a un lado. Entonces, básicamente un juego de suerte. Las personas que lo escribieron lo pueden copiar y pegar y las personas que no lo escribieron no lo pueden copiar y pegar. Multicasos. Una respuesta múltiple con justificación. Ok. Ok. Vale. Lo tendré en cuenta. ¿Listo? ¿Cómo? Sería chévere si no tuvieran el pastel, ¿cierto? Ya otra cosa sería, si ustedes lo deseen, aquí entre los que están, porque la decisión se toma con los que están, que no tengan hoja de ayuda y aparecen ese tipo de elementos evaluativos que claramente van a ser utilizados en el parcial. Yo prefiero la hoja.
Sí, tiene más sentido a la hora de lo que ustedes van a hacer en un futuro. Ustedes tienen la información disponible, lo único que tienen que hacer es pues, hacer el análisis, tomar las decisiones, justificar la decisión. Me parece que es mejor así, con casos, respuesta múltiple, verdadero o falso, justificación. Listo. Muy bien. ¿Algo más antes de comenzar? Bueno. Entonces, vamos a hablar de, probablemente ustedes, no sé si ya han trabajado eso en alguna otra materia, monitoreo, observabilidad o dashboards. Sí, no, tal vez. No han trabajado esto para nada. Todo es nuevo. ¿En dónde? Proyecto de transformación digital, ok. Ajá. Listo. ¿Y qué utilizabas? Herramientas. Ok. Listo. Ok. Bueno, ustedes probablemente se van a enfrentar a unos dashboards. Nosotros no lo vamos a ver en este curso, pero probablemente vemos que está siendo bastante utilizado en la industria que se conoce como Power BI, que se conecta a la información que ustedes tengan en el OneDrive, ¿cierto? Entonces pueden traer los datos del Excel o traer los datos de una base de datos que esté también en Microsoft y con Power BI van a poder visualizarlos. ¿Listo? Va a ser como la última parte de la teoría del día de hoy. Vamos a iniciar con la observabilidad, luego con los dashboards, luego con las alarmas y respuestas. ¿Listo? Ahí está un poquito el pastel, pero bueno. Hay una diferencia importante entre monitoreo, lo que es monitoreo y lo que es observabilidad, ¿cierto? Monitoreo, básicamente, la gran pregunta es, ¿está funcionando? ¿Cierto? Y pues nos va a decir que sí, está funcionando. No nos da más información que eso. Pero la observabilidad hace una pregunta aún más profunda. Lo que, no sé si ya han visto los cinco porqués o algo así, como para ir a buscar qué está pasando al final. Entonces la observabilidad empieza con esa pregunta, con el por qué no está funcionando, ¿cierto? O por qué sí está funcionando o por qué no está funcionando. En el monitoreo tenemos unas métricas que son predefinidas, pero en observabilidad vamos a tener los registros o logs, las métricas, vamos a tener las trazas, vamos a tener toda la información para poder tratar de definir por qué no está funcionando, ¿cierto? Normalmente el monitoreo es reactivo, simplemente alerta cuando falla. La observabilidad, y la idea es que tratemos de hacer las automatizaciones desde el punto de vista de la observabilidad, es una práctica o una actitud proactiva, ¿cierto? Entiende el comportamiento, entiende qué está pasando y va a poder responder si en algún momento no está funcionando, por qué no está funcionando. ¿Listo? Tenemos una analogía, el termómetro de la máquina sería el monitoreo, la observabilidad sería el diagnóstico médico, si pensamos en un médico, o el diagnóstico técnico completo, ¿cierto? Nos dice, el termómetro no está fallando, lo que está fallando es una conexión, o lo que está fallando es la red Wi-Fi, que en el punto donde está el sensor no tiene la suficiente potencia. Podría ser de ese tipo. ¿Listo? Entonces, básicamente, la observabilidad nos da más detalles, ¿cierto? Entonces, podemos preguntar cuál es el proceso, desde cuándo está fallando, si coincide con el pico de producción o no, cuándo ocurre, cuánto tardó, un montón de cosas, ¿cierto? Tenemos los tres pilares de la observabilidad. Uno es qué pasó, el otro es cuándo, cuánto y cuándo, y el otro, las trazas, es cómo viajó, cómo fue el flujo de esa información para llegar al punto de falla, ¿cierto? Básicamente como hace un plomero cuando hay una fuga de agua en la casa, ¿cierto?
Afortunadamente ya no tienen que romper toda la tubería para saber dónde estuvo la fuga, ya tienen sensores de humedad o de conductividad que van buscando el punto donde es más probable que esté la fuga. ¿Listo? No sé, hasta aquí vamos bien. ¿Preguntas, dudas? Listo. Entonces, dentro de esos pilares de observabilidad, en AWS vamos a tener el CloudWatch Log para los registros, vamos a tener las métricas en CloudWatch y vamos a tener el X-Ray o rayos X de AWS para mirar la trazabilidad. Listo. Podemos pensar en los alimentos. ¿Qué pasa si se rompe la cadena de frío en un yogur por un día completo? Se compone, ¿cierto? Si nosotros supiéramos cuál fue todo el proceso que tuvo el yogur, que nos tomamos y nos supo muy maluco, desde que salió de la empresa, podríamos saber dónde fue el punto de fallo y básicamente, en este caso, culpar ya sea al supermercado o el que lo llevó al supermercado o el domiciliario. Podríamos saber quién y cómo ocurrió ese evento. ¿Listo? El día de hoy, dentro del taller que vamos a hacer, nos vamos a concentrar en Amazon CloudWatch. Esto que es el centro de observabilidad de AWS, donde tenemos todos los componentes, ¿cierto? Tenemos los registros, las métricas, las alarmas, los dashboards. Vamos a tener algo llamado Insights, que es básicamente hacer unas consultas que se parecen a SQL. Lamentablemente, Amazon decidió hacer otro lenguaje de petición y también tiene una parte que es la detección de anomalías. Cuando hablamos de detección de anomalías, si son de manera automática, vamos a de una pensar en Machine Learning. Esto. El aprendizaje automático, Machine Learning, es una de las técnicas utilizadas en inteligencia artificial. Esto no es la más famosa, pero se utiliza para poder detectar anomalías. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en los registros podemos almacenar textos de los eventos, podemos mirar el historial de errores. En Metrics podemos tener las series de tiempo numérica, podríamos tener también las temperaturas promedio por hora. Las alarmas disparan cuando algo ocurre y podemos, digamos, encadenar esas alarmas con otros procesos dentro de AWS. Los dashboards nos van a permitir una visualización en tiempo real y podría ser básicamente la pantalla que ve el supervisor de turno. Nosotros como estamos utilizando, creo que es por eso, como nosotros estamos utilizando una versión laboratorio gratuita de AWS, los dashboards no son tan en tiempo real. Pasan varios minutos. Ahorita que estaba haciendo el video, demoró bastante tiempo en mostrar la información. Esto. En otro curso que estoy dando, se llama Proyecto, estamos utilizando unas herramientas que son open source que se instalan en el computador y las gráficas se ven en tiempo real. Esto. Nuevamente los insights son unos logs que se pueden, a los cuales se les pueden hacer peticiones. Y finalmente la detección de anomalías. Listo. Hay algo importante y es que todos los servicios de AWS escriben al CloudWatch automáticamente. Entonces, digamos que no hay necesidad de configurarlo. Listo. Básicamente, el CloudWatch Log nos va a permitir leer lo que pasó. Ustedes ya están viendo SQL, me parece que sí. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos una petición de lo que sería Amazon QL, ¿cierto? Donde tenemos, básicamente sería un select timestamp message, el filtro
es where, ¿cierto? Donde el mensaje tiene la parte de alerta, sort, organícelo de manera descendente en el tiempo y limítalo a 20. Básicamente nos da los últimos 20 resultados. ¿Te parece bastante? Si ustedes ya que están teniendo experiencia con SQL, esto no es difícil. Y ya básicamente aprender lenguas de programación en el 2026 tiene poco sentido. Pues eso ayuda mucho a la velocidad y al pensamiento, pero digamos que no los tenemos que cargar en nuestra memoria, solamente digamos, ¿cómo lo podría llamar yo? El criterio, los criterios para poder hacer esa petición, pero si ustedes lo pueden describir en lenguaje natural, un prompt nos permite obtener la consulta de una. ¿Listo? Esta es mi recomendación. Yo sé que otros profesores que probablemente tienen un punto de vista diferente, pero en mi caso ya los lenguajes, los LLMs están aquí para quedarse. Hay que aprender a usarlos. ¿Listo? Muy bien. Dentro del CloudWatch nosotros podemos hacer métricas personalizadas utilizando las funciones lambda. Aquí la tenemos en Python. Y básicamente nosotros podemos meter una métrica, ¿cierto? En este caso, nuevamente es con los hornos. Entonces vamos a meter los hornos de la planta, les vamos a meter esta métrica, una métrica de temperatura. Tenemos un horno, donde el horno es el horno 01, va a tener un valor que es de 963.1 y en este caso la unidad debió haber sido grados Celsius, pero la puse como nono. ¿Listo? Y básicamente uno después de publicar la métrica la va a poder visualizar en los dashboards y disparar las alarmas automáticamente. Listo. Muy bien. Esta no es la que... Ese diagrama no debería estar ahí. Del dato al tablero de control. Entonces, vamos a hablar de los dashboards en el CloudWatch. ¿Cómo? Bueno. Entonces, tenemos el CloudWatch, que es el centro de control, y dentro del CloudWatch vamos a tener los dashboards, que son simplemente las herramientas de visualización o los paneles de visualización. Tenemos líneas de tiempo, números, barras, tablas, alarmas, y podemos tener también registros. Podemos mirar los registros directamente en ese dashboard. Listo, tenemos actualizaciones automáticas, las vamos a poner, y también tiene o es compatible con una URL pública. Entonces, por ejemplo, si esto es para un operario o para para el supervisor del turno, no necesariamente le tenemos que dar acceso a AWS, simplemente podemos entregarle la URL pública y él simplemente va a esa URL, podríamos tener seguridad o no dentro de esa URL pública y él podría ver el dashboard directamente. ¿Listo? Y claramente, esto es un servicio en la nube, podemos acceder a la nube desde cualquier dispositivo, entonces podemos accederlo desde el celular. ¿Listo? Y claramente también tenemos dentro de AWS, tenemos como el Business Intelligence, también podemos tener unos dashboards que nos van a permitir enviar información al director, al gerente, a la junta o a la auditoría. ¿Está ahí bien? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. Entonces, así como ustedes tienen KPIs para otros procesos, nosotros podríamos tener, por ejemplo, algunos KPIs que es, por ejemplo, reducir paros no programados, por ejemplo, el tiempo entre fallas, podríamos tener eso como un KPI a
maximizar, por ejemplo, cumplir con la normativa INVIMA, deberíamos de tener un porcentaje de tiempo en rango de temperatura, ¿cierto? Cuando tenemos alimentos refrigerados, tenemos que hacer una trazabilidad de la temperatura a la cual se están refrigerando. Podríamos tener esos KPIs, podríamos tener un KPI que sería el porcentaje en el rango de temperatura, y la idea sería maximizarlo. También podríamos optimizar el consumo energético, kilovatios hora por unidad producida. Aquí se me fue estas siglas: disponibilidad, rendimiento y calidad. Sería otro KPI. Y también podríamos tener minutos desde la alerta hasta la acción, que sería reducir el tiempo de respuesta cuando ocurre algún problema en la empresa, ¿cierto? Y todo eso, digamos que lo vamos a poder configurar dentro de AWS. ¿Listo? Entonces sería como abrirlo en una nueva pestaña, lo podamos ver completamente. Sería, por ejemplo, la anatomía de un dashboard. Tenemos panel de control de planta Aceros Colombia, está actualizado, turno de la mañana, línea A, temperatura media, 928 grados de temperatura en los hornos, 3 alertas hoy. El estado del sistema es un estado de atención porque a las 10:32 el horno 3 marcó 967 grados centígrados. El estado es notificado, ya le notificamos, por ejemplo, al de mantenimiento, pero todavía no ha sido resuelto. Se mantiene la temperatura y podemos ver que en este momento el horno 1 también está aquí por encima del valor deseado. Listo. Tenemos como una especie de dashboard. Vamos a tratar de hacerlo ahorita. Listo. Muy bien. Entonces con las alarmas y respuestas automáticas vamos a tener, digamos, algunas alarmas que pueden ser simplemente con una métrica, por ejemplo 950 grados. Si está por encima de 950 se genera una alarma y nuevamente una acción SNS envía email y SMS al operario. Si está por debajo de los 950 están ok, y sin datos, si el sensor está caído por un cierto periodo, podríamos entonces enviarle un mensaje al equipo de TI para que resuelva el problema. ¿Listo? Son los 3 estados de alarma que nos ofrece AWS, pero es similar en otras alternativas, ¿cierto? Tendríamos también una representación de lo que sería una anomalía, ¿cierto? Podemos ver que la temperatura se registra todos los días y podemos ver que después del día 9, el viernes, la temperatura fue, aquí al final, la temperatura fue anormalmente baja, ¿cierto? Y se apagó el horno probablemente. Acá tuvimos unas temperaturas elevadas, ¿cierto? Esas detecciones de anomalías se pueden configurar para que las inteligencias artificiales aprendan cuáles son los patrones de movimiento normales, y si se sale de esos patrones de comportamiento normales, genere la alerta. Listo. Muy bien. Tenemos otro elemento que es la respuesta estandarizada a las alarmas. Básicamente es importante documentar qué hacer cuando ocurre cada tipo de alarma. Por ejemplo, acá tenemos, si el horno supera los 900 grados, se debería verificar que la alarma llegó al servicio, consultar el dashboard cuál horno y desde cuándo. Si la alarma tiene más de 5 minutos, entonces llamar al operario. Si la temperatura sigue subiendo, activar un protocolo de emergencia y siempre hacer la documentación. Y si fue una falsa alarma, revisar
la calibración del sensor, ¿cierto? Ustedes hacen protocolos de proceso, normalmente. También vamos a tener que hacer unos protocolos de, esto sería el proceso de verificación de estas alarmas para poder documentar y registrar todos los elementos. Me quedaron como muchas en todas las diapositivas. Tenemos lo que sería más o menos un flujo de los datos de IoT. Entonces, en la parte de abajo tenemos los mensajes que pueden ser en MQTT principalmente. Llegan a un canal, se almacenan esos datos, luego vamos a un pipeline, que es una cadena de procesos, los cuales limpiamos, transformamos e enriquecemos ese dato, luego los guardamos y los podemos también convertir en un dataset, y ese dataset vamos a poderlos o visualizar rápidamente o enviar a el servicio SageMaker, que es el servicio de Machine Learning de AWS, para que empiece a diagnosticar y detectar anomalías. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo vamos? Bien tostados. ¿Por qué estamos tan tostados? ¿O los estoy yo tostando? La semana 8, ¿verdad? Bueno. Listo. Entonces, todos los procesos de actualización, digitalización en las empresas requieren un proceso de, llamémoslo, actualizar también la cultura organizacional, ¿cierto? No sirve nada tener todos estos sistemas automatizados si no hay personas que estén siendo beneficiados de esos sistemas, ¿cierto? Hay un síntoma, por ejemplo, que es que nadie mira el dashboard, ¿cierto? Y normalmente es porque el dashboard no responde a las preguntas relevantes, ¿cierto? ¿Qué se tiene que hacer? Hablar con los usuarios de ese dashboard para preguntarles qué información es útil para ellos. Si no hay información útil, pues no van a ver, ¿cierto? Si ustedes están en Twitter y no hay información útil en Twitter para ustedes, ustedes dejan esa red social y se van para TikTok, ¿cierto? O para Instagram o para cualquier otra red social que utilicen, ¿cierto? Por otro lado, podemos tener otro síntoma, que es que las alertas se ignoran, y esto normalmente ocurre cuando hay demasiadas falsas alarmas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es calibrar los umbrales y utilizar la detección de anomalías para que no sean tantas alertas. Probablemente, en el ejemplo de Josué dejó de atender las alertas porque le llegaban 2 millones al día. ¿Sí o qué? Muy bien. Luego tenemos que no se confía en los datos, y probablemente sea porque los sensores están descalibrados. Entonces tenemos que crear un proceso de validación periódica para verificar que los sensores sí estén calibrados y estén dando la información correcta, ¿cierto? Otro síntoma es que no hay dueño del dato, nadie es responsable de la calidad. Entonces en ese momento lo que tendríamos que hacer es asignar un rol o un data steward para que esté pendiente de que ese dato se use. Vamos a buscar. Mayordomo. Básicamente el que está pendiente del dato. ¿Listo? Muy bien. Pues aquí tenemos un stack de lo que hemos visto más o menos en este curso. Vamos a tener personas por un lado, vamos a tener un mundo físico por el otro, y vamos a tener la nube
en la mitad. ¿Listo? Vamos a poder recibir información de muchas cosas, de los sensores, de los PLCs, de los ERPs, de las cámaras. Existen diferentes protocolos, MQTT, AMQP, HTTP, envían esa información a la nube y hemos trabajado con la mayoría de estos, con IoT Core, Lambda, SNS, mencionamos SQS, trabajamos con Eventbridge y con el DynamoDB, y con estas herramientas de la nube, eso nos tiene que servir para algo y podría ser para informar a la gerencia, para tener la información de la auditoría, para el supervisor, para el operario, que toda esa información sea útil para ellos. Si no es útil, si no se genera valor, básicamente estamos comprando servicios, me gusta mucho la palabra donación, estamos donándole el dinero de la empresa a AWS, porque si no se está haciendo nada con esto, estamos haciendo un aporte voluntario al banco de Amazon, ¿cierto? Es lo mismo que pasa cuando ustedes tienen una suscripción a no sé, a Netflix, Disney o cualquier otro, y durante todo el mes no ven ni una película ni una serie. Básicamente ustedes hicieron una donación voluntaria a ese servicio de stream. Muy bien. Mi recomendación es que se suscriban y cancelen cada vez que puedan. A ustedes se suscriben y cancelen. Y eso da una ventana de operación. Si ustedes, después de que se canceló, pasaron 15 días, son 15 días que ustedes se metieron en el bolsillo. Cuando vuelven a ver, vuelven y suscriben, vuelven y cancelan, tienen el servicio y probablemente se ganan 1 o 2 meses haciendo eso al año. Listo. Probablemente para sus papás no hay problema, pero si ustedes se lo están pagando, se ahorran unas 2 o 3 salidas al año de cuenta de ello. Listo. Chicos, con esto acabamos la teoría. Vamos a empezar la parte del taller. No sé si todos tienen lo que hicimos o lo borraron. Pues bueno, lo borró, ahí le sigue funcionando. Vamos a necesitar la función lambda funcionando. El DynamoDB no es necesario, pero si lo tienen ahí, vamos a poder, vamos a necesitar la función lambda. El resto de cosas no son necesarias. ¿Listo? Muy bien.